Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy con un tema que sé que a todos nos llama muchísimo la atención y es el de las leyendas. Leyendas aterradoras que quizás en algún momento hemos escuchado, leyendas que parecen jugar con nuestra mente, leyendas de criaturas horrendas que espantan, pero que además parecen dar lecciones a quienes de alguna manera no se comportan bien. Así que ojo, porque esto es una mezcla entre realidad, también entre esa profundidad que tenemos oralmente para comunicarnos, para relacionarnos entre sociedades, esas leyendas que van pasando de generación en generación, pero que además nos permiten conservar una estructura cultural muy interesante. Leyendas que quizás evolucionan no solamente con el paso del tiempo, sino también con las regiones, los lugares, también van cambiando un poco su estructura dependiendo de quién las cuente, pero que permanecen plasmadas en la historia, en la oralidad y que de alguna manera marcan también un hito importante dentro de las culturas que nos permiten identificarnos de manera muy particular. Y hoy vamos a hacer un recorrido por leyendas aterradoras, criaturas extrañas que nadie quisiera encontrarse, que nadie quisiera verse frente a frente al terror de estas criaturas, espantos u apariciones. Así que bienvenidos a Ventana al Misterio. Abro esta ventana al misterio para contarles la primera leyenda, una historia de un ser realmente aterrador, la jarjacha, o más conocido como el demonio de los Andes. La jarjacha se le dice así porque es una criatura bastante aterradora, que su sonido todo el tiempo es jar, y por eso se le dio esta acotación, este nombre. El demonio de los Andes surge esta historia de la parte de los Andes peruanos. Es una leyenda de la Sierra de Perú y se llama así, vuelvo y le repito, por ese sonido aterrador de jar. Pareciera que no pudiera lanzar un sonido mucho más allá. Es quizás un sonido agotador, un sonido de una criatura que no puede expresarse muy bien y que resulta siendo aterrador para quienes lo escuchan. Según algunos testigos, esta criatura, imagínense ustedes, es una mezcla de mitad llama, pero además que tiene la mitad del cuerpo como si fuera la cara de un hombre, pero no es un solo rostro, son dos cabezas. Además es una criatura con dos cabezas, cuerpo de llama, que anda en solo dos patas. Muchos dicen que realmente es una criatura, una mezcla aterradora entre hombre y llama. ¿Y por qué se da esta mezcla? Esta mezcla, según algunos escritores, historiadores, plantean que esta leyenda viene relacionada con el famoso pecado del incesto y que de allí surgió ese cruento y aterrador demonio para muchos, el demonio de los Andes. Se plantea que hace muchísimos años, pues la estructura, o mejor, la figura de esta criatura surge cuando algunos sacerdotes entraron en contacto
con el pecado y que Dios, por supuesto, los quería castigar y allí los convirtió en una aterradora jarracha. Se dice que este monstruo surge o se crea de personas que han sido condenadas por el mismísimo Dios, personas que cometieron pecados muy graves, como por ejemplo el incesto, y que son almas que están completamente condenadas, que son almas pecaminosas y que además están condenadas a deambular por toda la eternidad. Es una criatura críptida, pero además también que se le da ese toque, esa leyenda de espíritu, de alma en pena que va deambulando por esos Andes peruanos. Esta criatura o esta leyenda surge de la época de la colonia, en donde se planteaba que los sacerdotes que cometían incesto pues eran castigados por Dios al convertirlos en jarracha. Era como una especie de maldición. Quienes cometían este pecado tan terrible, pues sobre ellos caía esta maldición y se convertían en esta terrible criatura, mitad llama y mitad ser humano, pero con dos cabezas realmente terribles. Se habla además de que esta jarracha tiene un poder particular y es que al entrar en contacto con las personas, lo primero que hace es hipnotizarlas, generar esa especie de hipnosis que además se da también por el tema del terror de quienes se encuentran con esta criatura en medio de los Andes peruanos y que además después de hipnotizarlos con esa mirada fija y terrorífica, lo que hace después es desvivirlos de una manera muy particular, porque lo que hace es arrancarles el cerebro a estas personas, a sus víctimas, les saca el cerebro y se lo consume. Una historia realmente cruenta y aterradora. Muchos dicen que incluso esta criatura tiene la capacidad de convertirse en otras especies, como por ejemplo un perro también, que tiene esa capacidad de mimetizarse para poder engañar a sus víctimas. Muchas personas han asegurado haberse encontrado frente a frente con esta criatura aterradora, con esta famosa jarracha del Perú, pero también para esta leyenda pues hay un contra. Hay personas que se han atrevido a enfrentarse cara a cara con este monstruo de los Andes y plantean varias cosas. Primero, que hay que tener crucifijos para mostrarle a esa jarracha y esta va a salir despavorida porque obviamente pues se convirtió en ese ser terrible por una maldición de Dios. Entonces, mostrarle esa señal de Dios hace que este animal, que este espíritu aterrador salga corriendo. Pero hay otra versión aún más curiosa que me parece, y es que muchas personas aseguran que el verdadero contra de esa jarracha es un espejo. Sí, señores, ¿cómo funciona esto? Pues si usted en medio de los Andes peruanos se encuentra con un ser aterrador como la jarracha, pues puede sacar su espejo y ponerlo frente a la jarracha para que ésta se refleje en ese espejo y de esta manera va a darse cuenta el terrible monstruo en el que se convirtió debido a cometer ese pecado tan terrible que es el incesto. Después de esto, pues la jarracha sale despavorida precisamente al recordar su pecado. A mí realmente me parece muy curiosa, pero estas son algunas de las ideas que tienen los campesinos peruanos para enfrentar a esta criatura que los ha atemorizado durante tantos años. Muchos otros plantean que cuando alguien se encuentra frente a frente con la jarracha, lo que debe hacer es insultarla hasta más no poder para que esta criatura salga realmente despavorida y no pueda atacarlos, porque recuerden ustedes que el ataque de este animal realmente es aterrador, sacarle el cerebro a las personas y consumirlo, una historia realmente
impresionante. Pero quiero contarles una cosa que me parece muy curiosa. Resulta que por allá como más o menos en el 2016, en una localidad de Perú, de los Andes peruanos, pues pasó algo muy particular y es que un youtuber, un creador de contenido, se disfrazó de una figura de Dragon Ball Z con este cabello así como en puntas y se fue a una pequeña localidad de los Andes peruanos en donde creen muy ciegamente en esta leyenda de la jarracha. Lo que sucedió es realmente terrible y es que como este joven salió a la medianoche haciendo ruidos en la pequeña localidad, pues los pobladores se aterraron tanto que creían que era la jarracha, salieron varios, se reunieron entre varios, se comunicaron rápidamente por teléfono y salieron a atacar a lo que ellos consideraban era la jarracha, pero resulta que era este creador de contenido que lo que quería era hacer una broma que le salió bastante mal porque resultó lesionado debido a que los pobladores de esta pequeña localidad querían defenderse, tenían miedo de que fuera ese monstruo de leyenda y terminaron dándole una golpiza tremenda a este creador de contenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Conocían la jarracha? Ese monstruo que parece ser creado debido a una maldición de Dios, de un castigo de Dios para aquellas personas que cometen incesto. ¿Conocían esta historia o conocen alguna similar? Pues los invito a que dejen sus comentarios en la cajita. Yo quiero que primero escuchen ustedes este sonido. Este es el famoso pájaro de la noche. En el llano colombiano se le conoce a este pájaro como el pájaro urutaú. Realmente durante muchísimos años se ha asociado las figura de los pájaros, sobre todo los pájaros negros, en relación o con el demonio o con el diablo o como acompañantes de las brujas. Se le ha dado una connotación negativa o de terror, pues debido pues a su físico, al color negro y a esos cantos que suelen muchísimos de estos animales pues generar, y muchas personas pues dicen que precisamente estos pájaros negros están asociados al mal. Pues resulta que una de las leyendas que no solamente se escucha en el llano colombiano, sino que en muchas partes de Colombia está relacionada con esos sonidos de algunos pájaros que parecieran entonar el sonido de la muerte, anunciar que alguien va a fallecer o incluso presagios realmente aterradores. Quiero que ustedes vuelvan a escuchar ese sonido. Pues ese es el sonido del famoso urutaú o también conocido como el pájaro fantasma en los llanos orientales. Y alrededor de él hay una cantidad de leyendas e historias, muchas versiones sobre este pájaro de color negro que además tiene unos ojos realmente penetrantes, completamente oscuros y que llaman, por supuesto, muchísimo la atención relacionándolo con ese ave de mal agüero. De ahí también sale ese famoso dicho que utilizamos muchísimos en Colombia. Muchos hablan
Primero, que este pájaro fantasmal presagia la muerte. Se cree que el canto de esta criatura es un mal augurio, está asociado a la muerte. Se cuenta que cuando el pájaro emite este sonido, que para muchos realmente es triste más que aterrador, cuando está cerca de una casa, es porque allí, en ese lugar, alguien va a fallecer. Alguien ha llegado a sus últimos días sobre esta tierra. Pero muchas otras personas dicen que realmente lo que representa este pájaro es una famosa alma en pena. Se habla que el Urutaú es el espíritu de una persona que murió trágicamente o que quizás no pudo encontrar la paz cuando trascendió, y que ese canto sería el lamento de ese espíritu, de esa alma en pena que no puede descansar, que está deambulando aún y que está entre este mundo y el mundo de los muertos, un espíritu, un alma en pena que suele soltar ese llanto aterrador por no poder trascender tranquilamente. Sin embargo, quienes saben de todo este tema de pájaros dicen que simplemente este animalito es un guardián del bosque. En algunas versiones es visto precisamente en espacios donde hay muchísima vegetación y se plantea que cuando este pájaro suelta este sonido que para muchos es aterrador, representa la protección de ese territorio, de ese espacio lleno de vegetación o de ese bosque. Cuando esos lugares están en peligro, pues el pájaro llega con su sonido aterrador para asustar a las personas que están o talando los árboles o cortando algunas plantas, para que se espanten tanto y dejen ese espacio natural tranquilo. Una historia de un pájaro fantasma que quiero que escuchen por última vez y me digan si para ustedes realmente este sonido es o no aterrador. Continuamos este recorrido por esas leyendas aterradoras con una que quizás muchos han escuchado en nuestros países latinoamericanos, y quiero que en la cajita de comentarios me dejen sus comentarios si han escuchado esta historia o cuál es la versión de esta en su país. Vamos a hablar ahora de la famosa muelona, una de las historias que más escuchamos en Colombia, sobre todo en la zona andina de nuestro país, y que nos habla de esa tradición oral tan importante que no deberíamos dejar perder contando estas historias que parecieran de alguna manera aleccionar a la gente, porque la muelona es una criatura que parece llevar a cabo su venganza con las personas que son o alcohólicas o perversas o adúlteros. En fin, tiene, digamos, que una cantidad de personajes que sigue, les genera terror y que terminan siendo sus víctimas. Pero ¿quién es la muelona? Se habla de que es una mujer bastante atractiva, con cabello muy largos, ojos realmente electrizantes, pero que además se convierte poco a poco en una criatura aterradora que tiene una sonrisa de oreja a oreja y unos dientes gigantescos, pero que además puede emitir una carcajada aterradora que deja a sus víctimas en un shock realmente impresionante. Se habla de que esta muelona aparece no solamente en lugares de cruces, en el campo, sino que también aparece en la ciudad, en espacios en donde hay
lugares de juego o bares de mala muerte donde están recopilando allí precisamente todos estos considerados pecados del juego, la lujuria, el alcohol, y que esta muelona llegara allí a ver quién va a ser su próxima víctima. Pero miren, según algunas crónicas de la época colonial de nuestro país, pues se habla de que esta muelona fue una mujer que llegó desde España, pero que era una especie de adivina y bruja. Era una mujer que sabía de artes mágicas, que además sabía un poco de estas plantas poderosas, que sabía leer el tabaco, que sabía leer la suerte, y lo que ella hacía era establecer su negocio en pequeños territorios de la época colonial, y hasta allí, hasta donde ella estaba ubicada, pues llegaban los borrachos para que ésta le diera tip para ganar en los juegos de azar, llegaban mujeres que no querían ser madres precisamente para evitar esta labor, pero sobre todo iban personas que querían que esta mujer les leyera la mano, les leyera la suerte, pero muchos de ellos aseguraban que esta famosa maga, como era considerada inicialmente la muelona, pues lo que hacía era engañarlos, sacarles su dinero diciéndoles cosas incorrectas, y de esa manera pues ganar un dinero realmente fácil. Lo que ella hacía era de alguna manera obsesionar a las personas con esa famosa información, hacer que fueran, y cada vez que estas personas iban pues les cobraba más y más y más dinero, hasta que estas personas se dieron cuenta que esta famosa maga lo que hacía era engañarlos, y un día decidieron, atención a esto, prenderle fuego a todo su negocio. Allí esta mujer pues termina falleciendo. Nadie quería hacerse cargo del cuerpo de esta famosa maga, porque además la consideraban no solo una maga, sino una bruja, un ente del demonio, y nadie quería ir hasta ese lugar. Solo una mujer se apiadó de esta famosa maga, decidió ir hasta esta casa para tratar de rescatar las cosas que había allí. Obviamente lo que esta mujer también quería era quedarse un poco con esos bienes que tenía la maga, pero cuando llegó esta mujer a ese lugar, se dio cuenta que de un momento a otro toda esta casa se llenó de murciélagos, de aves oscuras que parecían además darle vueltas y vueltas al cuerpo de esta maga. Según la historia, según las crónicas, esta mujer logró aún decir unas palabras maldiciendo y asegurando que a esas personas que habían ido a buscarla pidiéndoles favores para que le leyera la mano, para que les diera buena suerte, los iba a perseguir por toda la eternidad y se iban a llevar su susto. La mujer que fue a ayudar, por supuesto, salió despavorida y le contó al resto de la comunidad lo que había sucedido, y a partir de ese momento, pues la leyenda de la muelona se expandió y empezaron a circular los rumores de que esa mujer, que en su momento fue completamente hermosa, de cabello largo y muy bien puesta, ahora era un espectro que iba a asustar a todos los pendenciosos, los alcohólicos, los borrachines y quienes no se portaran bien, recorriéndolos, buscándolos por los caminos, apareciéndose y mostrándoles de repente esa sonrisa completamente aterradora, con unos dientes completamente gigantes que después atacarían a estas personas por comportarse de manera negativa. ¿Ustedes habían escuchado la historia de la muelona? ¿Conocen una historia similar en otros países de América Latina? Muchas otras personas también relacionan esta historia de la muelona con las famosas vampiresas, porque
tienen, digamos que ciertos aspectos que se le pueden relacionar, la famosa cabellera larga y los famosos dientes que finalmente terminan atacando a sus víctimas para succionarles su líquido vital. Opinen, recuerden dejar sus comentarios sobre cada una de esas historias para que vayamos así generando mucho más contenido en estas leyendas que tratamos el día de hoy. Ahora pasemos a Honduras porque allá también hay un ser críptido bastante aterrador, el famoso picudo. ¿Conocían ustedes de este ser? Para muchos es una mezcla entre perro y cerdo, pero atención a esto, tiene cuerpo de perro, pero tiene cara de cerdo. Sin embargo, su hocico, su boca, no es redonda como la de un cerdo, sino que pareciera que tuviera un gancho, que fuera picudo, por eso el nombre, ¿no? Una punta. Es una cara de cerdo con una boca en forma de punta, como si fuera una especie de pájaro. Ese es el famoso picudo de Honduras, una mezcla realmente aterradora. Muchos le relacionan con el famoso chupacabras, porque lo que hace es atacar a sus víctimas y succionarles su líquido vital. Se cuenta que esta criatura aterradora lo que hace es aparecer en las noches y penetra en los corrales, principalmente sus víctimas son el ganado o las ovejas, pero además también se habla de que puede atacar a las personas cuando dejan sus casas abiertas, pues aparece el picudo, pero tiene una particularidad y es que esta criatura a través de su hocico, de esa punta que tiene, lo que hace es lanzar un líquido que anestesia a las personas o al ganado y luego, cuando estas criaturas están anestesiadas, pues lo que hace es atacarlas y a través de su boca, de ese famoso pico, pues lo que hace es succionar todo ese líquido vital. Imagínense ustedes eso, un ser con cuerpo de perro, con cara de cerdo, pero con un pico que genera un líquido anestesiante y que luego succiona todo lo que tienen sus víctimas por dentro, específicamente el ganado. En Honduras hay muchas leyendas o muchas historias mejor que plantean que esta leyenda es completamente cierta. Hay muchos testimonios que se recogen en diferentes textos, en crónicas relacionados con encuentros, no solamente de personas, sino incluso de batallones completos con esta criatura críptida que realmente es aterradora. Y una de esas historias que quedó registrada está en la comunidad de Texiguat, pues allí aparentemente un picudo llegó hasta el cuartel de unos soldados en horas de la noche, succionó el líquido vital de varios de estos soldados. Al día siguiente, cuando era la hora de levantarse y hacer sus rondas normales como militares, pues sus compañeros se dieron cuenta que había alrededor de 6 de esos soldados que estaban completamente débiles, ojerosos, que no podían incluso ni hablar bien, que no podían levantarse de sus litreras. Cuando los observan, se dieron cuenta de que estaban demasiado débiles, pero muchos de ellos alcanzaron a dar algunas palabras describiendo a esa criatura que parecía los había atacado en la noche. Recuerden ustedes que ese picudo lo que hace primero es hipnotizar a sus víctimas y luego succionarles el líquido vital a través de la boca. Esto implica que no va a dejar ninguna marca en el resto del cuerpo. Sin embargo, a la conclusión que llegaron en este batallón
fue que no fue un solo picudo el que los atacó, sino al parecer una manada de estos picudos. Finalmente, estos 6 soldados terminan falleciendo después de que sus compañeros se dan cuenta que estaban muy débiles, ojerosos, no podían casi ni hablar, y empieza a surgir precisamente esa leyenda del ataque de los picudos. No se sabe a ciencia cierta si esta situación se investigó más a fondo, no hay datos claros al respecto. Sin embargo, el ataque a esa armada, a esas Fuerzas Armadas de Honduras en Texiguat, hace parte precisamente de esos registros que enaltecen o están ahí firmes en cuanto a la leyenda del famoso picudo. Pero en Honduras es muy habitual escuchar historias de soldados y militares y estos encuentros con el famoso picudo. Hay otra que también está registrada y nos habla de que algunos soldados de un batallón lograron atacar a ese famoso picudo. Se dice que estos soldados estaban de guardia mientras otros de sus compañeros descansaban, y a lo lejos dos de los que estaban en guardia, vieron a ese famoso ser con cuerpo de perro, pero esa cara de cerdo y ese pico aterrador, y cuando lo vieron empezaron a disparar y a disparar tratando de detener a esta criatura, pero los disparos fueron en vano, no pudieron darle. La criatura se va, pero minutos después regresa otro aterrador picudo, mucho más grande, que vuelve a enfrentarse con estos militares que siguen disparando, pero esta vez salen corriendo y gritando, pidiéndole ayuda a sus compañeros. Cuando varios de ellos se despiertan y van hasta el punto en el que supuestamente hubo este avistamiento, pues se dan cuenta de que ya no había nada, pero empiezan a recorrer ese espacio y encuentran huellas y además marcas de líquido vital, al parecer de ese famoso picudo que finalmente tuvo que haber recibido pues uno de esos impactos que esos soldados lanzaron para evitar que estas criaturas los atacaran, que se acercaran más a ellos y lanzara esa famosa toxina que logra pues adormecerlos, y de esa manera pues es mucho más fácil para esta criatura atacarlos. Dos referencias en Honduras, ambas relacionadas con militares, que nos comentan de esta historia del famoso picudo y esta leyenda aterradora en este país. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han escuchado estas historias? ¿Se le hace semejante al chupacabras o no? ¿O existen otros seres similares a este famoso picudo? Déjenlo en sus comentarios. Otra leyenda interesante de Honduras es el famoso Timbo, un ser realmente aterrador, una criatura que tiene aspecto de perro, muy parecido a un perro, pero tiene un hocico mucho más pronunciado, más largo, por decirlo de esa manera, con una panza o un vientre bastante grande, abultado, tiene la piel, un pelaje rojizo que genera un poco de terror, y además esta criatura camina en 2 patas. Pero ¿cuál es la curiosidad de este famoso Timbo? Pues resulta que empezaron a tenerle muchísimo miedo en Honduras por allá en el siglo XX, porque se empezaron a presentar algunos inconvenientes en los cementerios de muchas localidades de ese país. ¿Cuáles eran esos inconvenientes? Pues las tumbas aparecían profanadas, como si algo o alguien hubiera llegado al cementerio, excavado todas las tumbas, levantado la tierra y finalmente profanado a quienes descansaban allí. Terminaban los huesos de quienes estaban allí, pues en todo el cementerio, regado por todos los lugares. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que era una criatura con aspecto de perro,
pelaje completamente rojo y que además andaba en dos patas, que tenía unas garras tan largas que lo que lograba hacer era escarbar toda la tierra y finalmente pues así, de esta manera, profanaba esas tumbas. Se decía que además sacaba los cadáveres y se los comía completamente. Allí le llamaron el infernal Timbo. La gente le temía y además hicieron muchas veces algunos grupos para tratar de capturarlo y terminar con esta criatura extraña, pero fue casi que imposible. Sin embargo, aparentemente hubo unos avistamientos, pero este animal corría tan rápido que no lograron alcanzarlo. Una historia realmente curiosa porque pues aunque no se sabe mucho más allá de esta leyenda, pues se plantea que esta criatura pues se alimenta no solamente de los huesos de quienes ya han fallecido, sino de la poca carne que le queda a estos cuerpos que ya están descansando allí en paz. Incluso fue la leyenda tan fuerte que en muchísimos cementerios mandaron a cubrirlos de una mejor manera, hicieron rejas mucho más altas para evitar que ese famoso timbo llegara hasta estos cementerios, hasta estos campos santos y atacara las tumbas que estaban allí y pues no permitiera que estos cuerpos descansaran en paz. ¿Habían escuchado alguna historia similar ustedes por allí? Pues yo tengo que confesarles que esta es la primera vez que escucho la historia de una criatura que vaya hasta un cementerio y pues de alguna manera vandalice estas tumbas. Es normal escuchar, sobre todo en Colombia, a personas que acuden a los cementerios, sacan fragmentos de los cuerpos de las personas que ya han fallecido para hacer brujería, pero tengo que decir que nunca había escuchado la historia de un críptido que fuera y vandalizara de alguna manera las tumbas en los cementerios. Envíen sus comentarios, recuerden por favor opinar de estas historias, de todas las que hemos hablado y dejar ahí también, si ustedes quieren que contemos alguna, pues déjenlo ahí en la descripción. La historia del famoso Silbón. El Silbón, un ser alto que va recorriendo las calles, que emite un sonido, un silbido, que supuestamente si uno lo escucha lejos es porque está cerca y si lo escucha cerca es porque está lejos. Se dice que es un hombre alto, delgado y con un sombrero gigantesco que recorre las noches. Una historia de terror que se cuenta muchísimo en países como Venezuela y Colombia. ¿Y cómo surge la historia del famoso Silbón? Pues se cuenta que era un joven que era muy caprichoso, que su familia le cumplía todos los caprichos, especialmente su padre, y un día este hombre le dijo a su padre: quiero comer carne de venado, necesito comer carne de venado. El padre, como le cumplía todos los caprichos, decidió salir a cazar en búsqueda de ese famoso venado para que su hijito pues tuviera que comer. El caso es que pasan muchísimas horas, el padre no llega y este joven sale en búsqueda de su padre para saber qué fue lo que pasó, que necesitaba el venado para poder hacer su almuerzo y degustar esta deliciosa carne. Decepcionado, se encuentra con su padre y el padre le dice: no he podido cazar nada. No he podido encontrar el venado, no lo he visto, no he contado con suerte y no he podido cazar nada. Teniendo en cuenta esto, pues el chico, que además vuelvo y les digo era demasiado caprichoso, pues se enfrenta cuerpo a cuerpo con su padre. Entran en una disputa tremenda y el chico finalmente termina teniendo el arma que había llevado su padre para cazar el venado y termina con la vida de su padre en un acto realmente terrible. Sin embargo, lo que hace es sacarle las vísceras a su progenitor, llevarlos a la casa y decirle a la mamá
que esas eran las vísceras del venado que su padre había ido a buscar. Sin embargo, pues su mamá y su abuelo, quien estaba también en la casa, pues les pareció esto muy raro y más sobre todo porque el padre no había regresado con él. Finalmente, el chico termina confesando lo que sucedió, termina contando que él acabó con la vida de su padre, sacó las vísceras y que no sabía cómo explicarlo. En un acto de rabia cometió esta situación y su abuelo pues decidió castigarlo, lo amarró con cadenas a un árbol y además lo maldijo diciéndole que iba a deambular por toda la eternidad con esas cadenas a cuestas y además llevaría el dolor de su padre en una bolsa. Se dice que este espíritu del joven se convirtió en un espectro que va precisamente recorriendo las calles con este sombrero, aspecto muy alto y delgado, con un bolso, con una bolsa en su hombro que pareciera llevar los huesos de su padre y además arrastrando unas cadenas que condenan a este hijo que terminó con la vida de su progenitor. Una historia realmente aterradora que se sigue contando en países como Venezuela y Colombia. En Panamá hay una leyenda que se llama la Tulivieja. Para muchos es similar o es casi que la misma famosa Llorona. ¿Qué se cuenta en Panamá? Se cuenta que era una chica muy joven que tenía una relación un poco escondida con un hombre. Era una chica bastante bella a la que muchos hombres de alta sociedad pues querían conquistarla. Sin embargo, ella tenía un amor prohibido, un amor que no era aceptado por sus padres, que eran demasiado estrictos. Sin embargo, ella decide continuar con ese romance, mantenerlo a escondidas y de allí surge un bebé. Queda embarazada. Ambos tenían muchísimo temor porque sabían que los padres de esta chica eran bastante autoritarios y no iban a permitir precisamente que se diera este romance y mucho menos que de allí surgiera un bebé. El hombre, el noviado de esta mujer, pues también estaba un poco aterrorizado y le dice a la joven que es mejor que no tengan este bebé. Sin embargo, ella le pide que esperen hasta que nazca y que ya miran cómo solucionan el tema. El caso es que el embarazo se sigue dando, se sigue presentando, ella oculta este embarazo hasta que finalmente, cuando ya está en labor de parto, decide irse hasta un lugar boscoso, tener allí a esta criatura, pero cuando da a luz al bebé, termina ahogándolo en un río. Inmediatamente nace entre ella y el padre del bebé, terminan ahogándolo en el río. Nadie, ni sus padres, ni la comunidad en la que vivía se dan cuenta que esta mujer pues tuvo un bebé. Sin embargo, cuenta la leyenda de Panamá que los dioses sí se dieron cuenta de este terrible suceso que esta mujer cometió y debido a esta situación los dioses castigaron a esta joven. ¿Y cómo la castigaron? Transformándola completamente, sí señores, su rostro se llenó de agujeros, las piernas se le volvieron delgadas y anormalmente largas, creció muchísimo, sus manos y sus pies se deformaron bastante, quedaron completamente torcidos y además su condena era vagar por los lagos y por los ríos buscando a ese famoso bebé al que decidió desvivir. Una situación bastante cruel que decide precisamente transformar a esa mujer en ese monstruo aterrador que cometió semejante atrocidad.
muy similares las leyendas, aunque cambian, como les digo, el nombre y algunos aspectos. La Tulivieja sí tiene mucho que ver con ese famoso mito de la Llorona que tenemos en Colombia, esa mujer aterradora que deambula por los ríos llorando por su hijo, diciendo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Historias y leyendas que se van transformando, pero que parecen tener al final el mismo sentido o por lo menos el mismo mensaje. Bueno, pues aquí hemos hecho un recorrido interesante por criaturas, por seres aterradores, espíritus que atormentan, incluso muchísimos monstruos que hacen parte de nuestra cultura y de nuestras leyendas latinoamericanas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han escuchado estas historias? ¿Conocen otras que les llamen más la atención? Déjenlo en la cajita. Recuerden que las leyendas son esa parte con la que logramos compenetrarnos, logramos además comunicarnos oralmente, trascender, son esos cuentos antiguos que no deberíamos dejar perder porque además nos identifican como comunidades, como sociedad y que además también sería interesante volver a esos momentos en los cuales nos sentábamos en la sala de la casa o en el patio de la casa a compartir con los adultos esas historias que aunque nos atemorizaban de alguna manera, pues también lo que hacían era generar una especie de compartir entre quienes eran ya más adultos y los nuevos jóvenes y las nuevas generaciones de las familias. Historias que van a seguir trascendiendo de generación en generación, aunque quizás ya muchos no crean en estas leyendas, pues sí creo que es muy importante conservar esa oralidad que nos puede identificar de una manera u otra, que nos puede dejar algún mensaje o que simplemente nos puede dejar esa visión de nuestros antiguos, de esas historias y de cómo ellos vivían y veían además el mundo, cómo ellos interpretaban los fenómenos, cómo ellos podían socializar a través de estas historias y cómo le daban sentido a ciertas cosas que podían ver, que quizás para nosotros hoy pueden ser otros fenómenos, pero que se han ido transformando y es interesante entender cómo ellos los veían antes. Así que por eso me encanta tanto contarles estas leyendas, recordar esos cuentos y esas leyendas que de alguna manera nos ayudan también a imaginar un poco, a expandir nuestra mente, a darle otro sentido a las realidades. Un abrazo para todos. Recuerden darle dedito arriba a este video, darle mucho march. Recuerden además que tenemos un correo electrónico en el cual, si ustedes quieren hacer parte de este contenido, pues nos pueden escribir, nos mandan un mensajito ahí, Ventana al Misterio 2, me cuentan su historia o me dejan su contacto y yo luego les escribo para que usted sea el protagonista de esta ventana al misterio. Un abrazo para todos, que todo les fluya y por hoy cerramos esta ventana al misterio.